la selección española inició su camino mundialista el 21 de julio frente a Costa Rica, en un partido muy cómodo que la Roja pudo resolver con 3 goles en menos de 10 minutos. A los 20, Valeria del Campo inauguró el marcador español con un tanto en su propia portería. Aitana Bonmatí ampliaría la renta europea. Y poco después, Esther González anotaba el definitivo 3-0. Las jugadoras de Jorge Vilda pudieron marcar más goles, pero la portera Tica y el larguero impidieron que se diera una goleada mayor. En el segundo partido las españolas se midieron a Zambia, que también sucumbió ante la calidad de la Roja. La madridista Teresa Velleira marcó el primer tanto del partido con un derechazo a la escuadra, y Jennifer Hermoso hizo el 2-0 tras empujar a la red un gran centro de Alexia Putellas. La delantera del Pachuca volvió a marcar en la segunda parte, y Alba Redondo completó otro doblete para cerrar un 5-0 que clasificaba matemáticamente a España hasta los octavos de final. España se jugaría el liderato del grupo en su último partido ante Japón, donde recibiría un duro varapalo. Las niponas castigaron su endeble defensa al contragolpe y caerían por un rotundo 4-0 que hacía tambalear su confianza. Está claro que no hemos estado a la altura, pero si hay algún responsable de esta derrota soy yo. La derrota ante las niponas propició que la Roja se enfrentara a Suiza en los octavos de final, en un partido que no pudo comenzar mejor. Aitana Bonmatí abría la lata en el minuto 6, aunque poco después un desafortunado pase de Codina acabó superando a Cole y colándose en la portería. Pese al empate, España no desesperó y acabó plasmando su calidad en el marcador. Redondo volvió a poner por delante a las chicas dirigidas por Jorge Vilda, y Bonmatí amplió la renta con un golazo lleno de sangre fría. Codina se resarció marcando el cuarto al filo del descanso, y Jennifer Hermoso certificaba el pase a cuartos anotando el 1-5 final. Tras superar la primera eliminatoria mundialista de su historia, España se enfrentó a Países Bajos en un dramático duelo que se disputó en el estadio de Wellington. El combinado español generó muchísimas ocasiones, pero los palos, el VAR y la portera neerlandesa impidieron que se pusiese por delante hasta los últimos minutos. Una mano de Van der Graat permitió que Mariola Candente inaugurase el marcador desde los 11 metros. Aunque llegado el tiempo de descuento, la propia Van der Graat enganchó un derechazo que volvía a nivelar el marcador. Llegado el tiempo extra, las jugadoras de Vilda volvieron a sacar su orgullo, y con una gran jugada personal en el minuto 116, Salma Palayuelo marcaba el 2-1 que metía a España en semifinales. La selección de Suecia era el último escollo de España para llegar a la final, en un duelo muy igualado que no se resolvió hasta los últimos instantes. La primera mitad dejó 2 grandes ocasiones por equipo, pero los goles no llegaron hasta los 10 minutos finales. Redondo estuvo cerca de inaugurar el marcador, pero fue Salma Palayuelo la que logró perforar la red escandinava. A pesar del varapalo, Suecia se levantó del golpe y Blomqvist aprovechó una indecisión defensiva para volver a equilibrar la semifinal. La prórroga ya parecía un hecho, pero tan solo un minuto después, España ejecutó una jugada ensayada
y Olga Carmona batía a Musovic con un gran zurdazo. El gol de la sevillana daba una histórica victoria al fútbol español, que llegaba por primera vez en toda su historia a una final mundialista. El 20 de agosto de 2023, España e Inglaterra saltaron al césped del Estadio Nacional de Sídney en busca de su primera estrella de campeón. Para la gran cita, Jorge Vilda prescindió de su estrella Alexia Putellas y confió en este 11 para hacer historia. Cata Cole en la portería, Batzel, Paredes, Codina y Olga Carmona en defensa, Tera Velleira, Aitana Bonmatí y Jenny Hermoso en el centro del campo, y Alba Redondo, Mariola Caldentey y Salma Palayuelo en el tridente ofensivo. La selección española fue fiel a su estilo de toque desde el principio, aunque recibió el primer susto con un disparo de Gem que se estrelló contra el travesaño. Lejos de amilanarse, la Roja respondió con valentía y Eva Redondo estuvo cerca de inaugurar el marcador. El paradón de Herbst fue el presagio del gol español, que se gestó tras un magistral cambio de juego de Aitana, una apertura de Mariona y un disparo raso y ajustado de Olga Carmona. Tras el gol, España siguió imponiendo su juego, y Paredes y Palayuelo estuvieron cerca de ampliar la renta de la Roja. Tras la reanudación, España continuó dominando el juego, pero las paradas de Herbst se impusieron en su camino. Primero desvió un remate de Mariona, y en el minuto 69 detuvo un penalti lanzado por Jennifer Hermoso tras la intervención del VAR. La legalidad de su parada fue más que dudosa, pero el videoarbitraje no intervino y dio emoción al tramo final del encuentro. Cata Cole tuvo que intervenir a un disparo de James, y Herbst volvió a repeler un remate de Batzel. Tras un descuento de más de 14 minutos, la portera inglesa subió a rematar el último córner de su equipo, pero Cole se hizo con el balón por alto y España se convirtió en la nueva campeona del mundo. Las jugadoras de la Roja entraban en la historia del deporte español y la selección española levantaba la Copa del Mundo, que hacía que el fútbol femenino adquiriese por fin otra dimensión. Olga Carmona fue elegida para cambiar la historia del fútbol español, aunque horas más tarde de la mayor alegría de su vida, conoció que su padre había fallecido tras una larga enfermedad. Su estrella la acompañó desde el cielo para marcar un gol eterno y coronar a una generación irrepetible que desde ahora entra a formar parte de las memorias del fútbol. Si estás viendo este vídeo, es que te gustan los mundiales. Y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro, ya disponible a la venta en Amazon para todo el mundo. Te dejo el link de compra en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado.